El ser humano tiene la fea costumbre de ver la maldad en todas las cosas. Cuando algo trágico sucede, buscamos culpables a los que odiar o temer, incluso si estos supuestos culpables son objetos inanimados. En el ámbito del arte y la cultura, esto es especialmente común. Cuadros que se mueven por la noche y que arrebatan las vidas de quienes los compran, muñecas que encierran espíritus malignos, películas que causaron la muerte de sus actores, y juegos que por una razón u otra tienen la fama de ser peligrosos para quienes los juegan. El 25 de junio de 2015, el canal Obscure Horror Corner, dedicado a obras de terror poco conocidas, subió la primera parte de una serie de 4 vídeos sobre Sad Satan, o Satanás Triste en español. Un juego extraño que supuestamente uno de sus seguidores había encontrado en la Deep Web, la parte más extraña e inhóspita de Internet. El vídeo muestra un juego con una estética visual oscura y desenfocada que hace difícil distinguir qué es exactamente lo que estamos viendo. El jugador camina por pasillos angostos, la mayoría sin techo, con una sola dirección. Además de los pasos del personaje, oímos conversaciones y canciones reproducidas al revés, y otros efectos de sonido más difíciles de explicar. De vez en cuando, el juego se ralentiza, y hay un momento en el que se queda congelado durante más de 2 minutos. Poco después ocurre esto. Más allá de este aterrador momento, en el que parece que el jugador intenta escapar de algo que le persigue, lo más destacable de este vídeo son las 2 imágenes que ocupan toda la pantalla durante unos instantes antes de desaparecer. La primera muestra a un hombre en unas escaleras cuyas paredes están repletas de cornamentas de venado. Llama la atención porque por la posición del fotógrafo, una de ellas encaja perfectamente con su cabeza. El hombre en cuestión es el príncipe Francisco José de Thurn y Taxis, conocido en inglés como Franz Joseph, un noble alemán que sirvió a Hitler en Francia durante 2 años y medio. La segunda muestra a Margaret Thatcher, que fue primera ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990, acompañada por Jimmy Savile, un legendario DJ y presentador británico de la BBC. Ambos sujetan una pegatina de gran tamaño en la que se lee "La NSPCC es genial", en referencia a la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños. Esta imagen no tendría nada de extraño si no fuera porque tras la muerte de Savile salieron a la luz informes y denuncias que lo acusaban de abusar de centenares de niños y niñas en hospitales, centros de menores y en los propios estudios de la BBC. Por si esto fuera poco, existen indicios de que profanó los cadáveres de las morgues de 29 hospitales. Al final, suena la canción Stairway to Heaven de Led Zeppelin, pero al revés. Después, el vídeo termina abruptamente. La segunda parte comienza con un escenario un poco más agradable, en el que se ve un cielo azul sobre la oscuridad de los pasillos. El vídeo continúa en la misma línea que el anterior, con escenarios difíciles de describir, pero ahora hay un objetivo: encontrar una llave para abrir una puerta cerrada. Pronto aparecen otras 2 imágenes. Una siniestra fotografía tomada por el artista sudafricano Roger Ballen, conocido por su gusto por lo misterioso e inexplicable, y una instantánea del coche donde el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado a tiros el 22 de noviembre de 1963. El jugador encuentra la llave y vuelve a la puerta del principio.
Un dibujo del dios pagano Baphomet, históricamente asociado con la herejía y la adoración del diablo, aparece junto a 3 seises, número también asociado con el diablo. ¿Y entonces? El jugador intenta escapar de la niña, pero acaba rodeado de ellas en un lugar cuyas paredes están repletas de grandes agujeros. Cuando intenta huir de nuevo, el juego se ralentiza y el vídeo acaba. En la tercera parte, durante casi todo el vídeo, puede oírse a un hombre hablando en inglés. I live where there's no TV, there's no radio, there's no clocks. Este hombre es Charles Manson, el líder de la familia Manson, una secta criminal estadounidense culpable de 9 homicidios. Una especie de código encriptado o de caracteres sin sentido hace acto de presencia de vez en cuando, pero no he conseguido descifrarlo. Cerca del final aparece un mensaje que dice: "Estás solo, ayúdame". Y después suena esto. Aunque este audio parezca amenazador, es simplemente la canción patriótica china I Love Beijing Tiananmen, editada para que suene del revés. La cuarta parte empieza con una imagen de Tsutomu Miyazaki, más conocido como el asesino otaku, un asesino en serie japonés que secuestró y acabó con la vida de 4 niñas entre agosto de 1988 y junio de 1989, con los ojos y la boca pintados de rojo. Después, el jugador se topa con un hombre mirando una pared, pero no puede interactuar con él. Encuentra otra llave, abre otra puerta y la imagen de Miyazaki vuelve a aparecer, pero esta vez sin las manchas rojas. Luego salta a la pantalla la imagen de Rolf Harris, un presentador de televisión australiano condenado por haber abusado de chicas adolescentes. El vídeo termina con el jugador volviendo a entrar en una sala llena de niñas pequeñas. Mientras preparaba este vídeo, pensaba que la cuarta era la última parte, porque en el canal de Obscure Horror Corner no hay un quinto vídeo. Sin embargo, parece que sí lo hubo en algún momento, pero fue borrado de YouTube y resubido por otra persona. Por desgracia, el vídeo resubido tiene una calidad pésima, así que pasaremos por él rápidamente. En esta quinta parte, las imágenes que aparecen son de Andrés Escobar, un futbolista colombiano que fue tiroteado, Roman Polanski, un director de cine franco-polaco condenado por abusar de varios adolescentes, y lo que parece una secta satánica. Al final, la canción Scarborough Fair del dúo estadounidense Simon y Garfunkel suena ralentizada y con los bajos amplificados. No veo relevante hablar del resto del vídeo, pero me gustaría añadir que me parece curioso que esta parte haya sido borrada y el resto no. Tanto el canal de Obscure Horror Corner como el propio juego ganaron mucha popularidad tras la publicación de los 5 vídeos de los que he hablado. Esto sucedió, sobre todo, gracias a que grandes nombres de YouTube, como Dror Rothang, hablaron de él. El fenómeno se hizo tan grande que algunas personas comenzaron a crear y compartir clones del juego original, que imitaban su ambientación y su jugabilidad. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió ser exactamente igual.
Algunos eran ridículos, copias cutres hechas para llamar la atención, pero otros eran peligrosos. La realidad es que actualmente es difícil tomarse en serio la historia de Sad Satan. Los vídeos subidos por Obscure Horror Corner, más que dar miedo, dan vergüenza ajena. Parecen el intento fallido de un adolescente de 15 años de ser lo más aterrador y turbio posible. Se aprovechan de la gravedad de los abusos a menores para causar impacto en el espectador. Pero no hay mucha diferencia entre eso y un vídeo sobre los 7 asesinos en serie más terribles. Aileen Wuornos. Están hechos para asustar y hacerse virales. Algo así como los vídeos de las backrooms de Kane Pixels, no para ningún otro fin oscuro e ilegal. Y creo que es seguro decir que la versión de Sad Satan mostrada en los vídeos de Obscure Horror Corner no fue encontrada en lo más oscuro de internet, sino creada por el propio dueño del canal. Esto, en sí mismo, no es algo malo. Podría decirse que frivolizar con algo tan serio como el abuso infantil para ganar fama y dinero es una decisión de mal gusto. Pero Internet lleva siendo un nido de víboras desde su nacimiento, así que no debería sorprender a nadie. El verdadero problema no está en los vídeos de Obscure Horror Corner, sino en las copias de Sad Satan que fueron creadas tomándolos como inspiración. Como he dicho antes, algunas versiones eran simples copias que no hacían daño a nadie, pero otras sí que eran peligrosas, no por estar malditas, sino por contener todo tipo de virus e imágenes cuya posesión es un delito en casi todo el mundo. Los curiosos que se atreven a buscar enlaces de descarga de Sad Satan, y me atrevo a decir que la mayoría son niños, corren el riesgo de descargar fotografías de abusos a menores y crímenes horribles. Así que por favor no lo hagáis. Años más tarde, el revuelo que envolvía a Sad Satan ha terminado, pero aún quedan algunas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasó con la persona detrás de Obscure Horror Corner? Después de subir los 5 vídeos que lo hicieron relativamente famoso, abandonó su cuenta de Twitter y su canal de YouTube y desapareció de internet para siempre. Es posible que lo hiciera para mantener el misterio y hacer más grande su leyenda. O puede que se viera abrumado por la fama. O quizá había algo de verdad en la historia de Sad Satan y el pobre desgraciado acabó en prisión o en un lugar peor. Eso, creo yo, nunca lo sabremos. El siguiente juego es mucho más antiguo e inofensivo en apariencia. Taboo Sixth Sense es un título para la consola Nintendo Entertainment System, más conocida como NES, lanzado en 1989 en Norteamérica. Al iniciarlo, nos pide nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento y nuestro género. Después, debemos hacerle una pregunta, que responderá usando las cartas del tarot, como haría una pitonisa de carne y hueso. Una vez leídas e interpretadas, Taboo nos da nuestros números de la suerte de la lotería basándose en el estado de Estados Unidos en el que vivimos. Como el juego solo salió en esa región, el resto del mundo tiene difícil aprovechar este generador. El gran problema de Taboo es que aunque se publicitaba como un emocionante juego para divertirse solo o con amigos, en realidad no era un juego al uso, sino más bien un simulador de cartas del tarot. He visitado varios foros y parece que en efecto muchas de las personas que lo compraron de salida esperaban una experiencia totalmente diferente a la que recibieron. En vez de un juego de aventuras o de terror, se encontraron con una experiencia de apenas 7 minutos sin apenas jugabilidad. Esto, por aquella época, era extraño. Acostumbrados a títulos como el primer Dragon Quest, que duraba unas 9 horas, los 7 minutos de Taboo eran prácticamente una estafa. No obstante, creo que lo peor de este juego no es su falta de contenido, sino su influencia en las personas más sugestionables. Mientras me documentaba para escribir este guión, leí acerca de una leyenda urbana que habla de cómo Taboo predijo las muertes de algunos de sus jugadores, que perdieron la vida poco después de jugarlo. He buscado fuentes fiables que confirmen esto, pero no he encontrado ninguna. Así que lo fácil sería suponer que alguien se lo inventó y la mentira se fue haciendo más y más grande hasta ser considerada real por algunas personas. Aún así, que esta leyenda sea falsa no quiere decir que Taboo no sea potencialmente peligroso. Para la edición de este vídeo, planeaba utilizar metraje del juego subido a YouTube por otra persona, pero al final decidí que sería más interesante probarlo con mis propias manos. Así que me descargué la ROM y un emulador y le hice 2 preguntas.
La leyenda sobre el juego dice que Taboo fue capaz de predecir cómo morirían algunos de sus jugadores. Inspirándome en esta historia, primero pregunté cuándo iba a morir. El juego repartió 10 cartas y me dio una interpretación de cada una de ellas, pero no conseguí extraer una respuesta lógica de nada de lo que me dijo. Entonces hice otra pregunta. Esta vez no cuándo iba a morir, sino cómo. Las 2 primeras cartas no me decían nada, pero la tercera llamó mi atención. 6 de bastos. Tu futuro cercano está influenciado por el éxito en tus deseos u objetivos. La sexta también encajaba. 5 de oros. Tu situación actual está llena de preocupación y estrés. Pero fue la novena la que me causó más impresión. El ahorcado. Tus emociones internas harán un esfuerzo extremo sin conseguir necesariamente lo que quieres. La novena consiguió impresionarme, pero la 10ª remató la faena. 9 de bastos. El final de los eventos revelados anteriormente será una pausa en una lucha. Recordemos que el juego, en principio, está respondiendo a la pregunta de cómo moriré. En algunas de las cartas habla de unos problemas a los que me estoy enfrentando, unos asuntos que me preocupan y causan estrés. Y finalmente, dice que no conseguiré lo que me propongo y que todo terminará con una pausa en la lucha. Todo esto justo después de enseñarme la carta del ahorcado. En el ámbito de la sociología, existe el concepto de la profecía autocumplida, que habla de cómo las predicciones que hacemos sobre nosotros mismos a veces son la causa de que se cumplan. Por ejemplo, si estamos convencidos de que vamos a suspender un examen, es probable que inconscientemente estudiemos menos, lo que puede provocar que acabemos suspendiendo de verdad. Y lo mismo en el caso contrario. En el contexto de Taboo podría suceder algo parecido. En la carátula del juego se incluía un mensaje que decía que no debía ser jugado por personas menores de 14 años, aunque ya sabemos que estas recomendaciones no sirven para nada, y que su propósito era entretener, no dar respuestas reales o mágicas. Sin embargo, en el párrafo inmediatamente superior se afirmaba que la experiencia era auténtica, un adjetivo demasiado vago que puede llevar a confusión. Imaginad que alguien muy sensible y sugestionable, como un niño o una niña, comete el error de preguntar a Taboo cómo va a morir. Y resulta que el juego, aleatoriamente, consigue describir con precisión su situación vital. A continuación, le muestra la carta del ahorcado y un mensaje que le dice que va a fracasar en lo que se propone. ¿Sería descabellado pensar que este mal augurio podría empujarlo a hacer una locura? La leyenda urbana dice que Taboo predijo la muerte de algunos de sus jugadores. Pero ¿y si no la predijo? ¿Y si indirectamente la provocó? El tercer y último juego del que hablaré en este vídeo es también el más antiguo de los 3. Berserk fue lanzado en 1980 para máquinas de arcade y otras consolas de la época, como la Atari 2600. Hoy en día parece un juego muy simple y anticuado, pero a principios de los 80 incluso resultaba innovador en algunos aspectos, como la síntesis de voz, un sistema que muy pocos títulos usaban. El juego consiste en avanzar por distintos escenarios mientras destruimos a los robots que nos quieren destruir a nosotros. El personaje del jugador puede morir al recibir un disparo o al entrar en contacto con un enemigo o con paredes electrificadas. Además, si pasamos demasiado tiempo en una de las pantallas, un ser invencible con forma de cara sonriente, conocido como Evil Otto, aparecerá para obligarnos a avanzar. A pesar de que el juego tiene una estética oscura y que la ausencia de banda sonora y las voces de los robots crean un ambiente un poco tétrico, la mala reputación de Berserk proviene de que supuestamente fue uno de los primeros videojuegos en causar la muerte de sus jugadores. Esto sucedió en Calumet City, una ciudad del estado de Illinois, en Estados Unidos. Concretamente, en un salón recreativo llamado Friar Tuck's Game Room. Se dice que 3 jóvenes murieron poco después de jugar a Berserk en una máquina de arcade, aunque solo 2 de esas muertes han sido confirmadas. La primera víctima, y la que tiene más probabilidades de ser una leyenda urbana, fue Jeff Daly, un chico de 18 años que llegó 2 veces al ranking de los 10 mejores jugadores de Berserk antes de morir de un ataque al corazón. Se dice que Jeff Daly era amigo de Peter Bukowski, o Bukowski, según la fuente, el segundo joven cuya muerte está relacionada con Berserk. Simon Parkin, reputado periodista británico, cuenta en su libro Death by Video Game, Tales of Obsession from the Virtual Frontline, que según el dueño de Friar Tuck's Game Room,
Un día de abril de 1982, Burkowski entró a los recreativos con un amigo. Jugó durante 5 minutos a Berserk y consiguió una gran puntuación. Después, fue hacia otra máquina, introdujo una moneda de 25 centavos en la rendija y se desplomó. Había muerto de un ataque al corazón. Otra prueba del fallecimiento de Burkowski es un artículo del periódico Chicago Tribune de aquellos tiempos, encontrado por Josh Wirtanen, colaborador de la página web sobre videojuegos retrovolf.com. El artículo explica que Burkowski murió debido a la combinación del estrés producido por jugar a Berserk y un problema de corazón previo. Además, añade que el joven podría haber muerto haciendo cualquier otro esfuerzo, como practicar un deporte. Alan McNeil, diseñador de Berserk, desmintió la muerte de Daly y confirmó la de Burkowski en el número 47 de la revista Retro Gamer Magazine, aunque ofreció otra explicación de lo ocurrido. Según su versión, Burkowski tenía un problema de obesidad y subió corriendo las escaleras del salón recreativo, lo que lo dejó sin aliento. Intentó jugar a Berserk, pero murió antes de poder terminar la partida, así que no tuvo tiempo de conseguir una puntuación alta. Aplicando la navaja de Occam, que dice que la explicación más sencilla es también la más probable, me quedo con esta versión. Respecto a la tercera víctima, es posible que no tuviera nada que ver con Berserk, pero la casualidad es tan grande que merece la pena hablar del caso. En 1988, un adolescente de 16 años llamado Pedro Roberts acabó con la vida de Edward Clark, un joven un año mayor que él, usando un cuchillo. El homicidio ocurrió muy cerca del salón recreativo en el que Burkowski murió, y se teoriza que fue el desenlace de una discusión entre Roberts y Clark provocada por una moneda introducida en una de las máquinas de arcade. Imaginad por un momento que esa máquina fuera la de Berserk, en la que Burkowski jugó antes de morir. De ser así, Berserk habría causado 2 muertes en la misma ciudad. Sin embargo, no existe ninguna prueba de esto. Lo peor de todo es que las casualidades no terminan aquí. El antagonista principal de Berserk es Eviloto, una cara sonriente de color amarillo. Alan McNeil declaró en una entrevista que el diseño de Berserk se le había revelado en un sueño. Y si visitamos Calumet City, la ciudad en la que murieron Burkowski y Clark, podemos encontrar esta curiosa torre de agua. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a Francisco Pablo, Iris Acosta y Lara, Eduard Argento, The Orange Cat y al resto de los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.